El capítulo 15 habla sobre la propiedad, el control y la distribución del ingreso. En la visión marginalista, la distribución del ingreso está dada por las productividades marginales de los factores de producción y por las preferencias de los consumidores que en conjunto se determinan de los ingresos y los precios. Hay que tener en cuenta que el mercado donde los productores y los consumidores se reúnen para acordar los precios de intercambio de producción día a día de la semana se daba antes, pero esto desapareció con la revolución industrial y pues también con las empresas especializadas que se conectan localmente, dado que la industria que atiende mercados pues regulan lo que son costos y no puede funcionar con la incertidumbre de un precio cambiante. Por esa razón, la empresa fija sus precios de venta y no lo define en un regateo permanente de comprador, sino pues con las leyes de demanda y oferta. Hay que tener en cuenta que para Luis Lorente, los precios de la economía moderna se parecen a la visión clásica de la formación impersonal del precio en el mercado de producción agrícola, donde una oferta rígida definía una decisión de siempre que se tomaba meses atrás y se ajustaba de acuerdo a la demanda flexible. También pues formando los precios de equilibrio. Las empresas también hay que tener en cuenta que conforman los suministros que condicionan los precios de la mayoría de ellas y las decisiones se adaptan a las empresas y a los intermediarios de mayor tamaño. La red de relaciones tecnológicas hace que los precios sean compatibles entre sí y la competencia entre empresas afines se encarga de mantener las diferencias de precios de bienes similares dentro de los márgenes estrechos. En general, digamos que la idea de la movilidad de capital y trabajo se puede garantizar una legalización antimonopolio para evitar prácticas desleales entre los competidores pequeños, llamado pues un acuerdo de caballeros. Esto nos permite evitar el descenso de precios o dividir los mercados en unas estrategias similares de colocar barreras de entrada infranqueables, lo que eso significa que cuando las empresas deciden sus precios, en realidad están decidiendo cuál será la distribución del ingreso. Pero el contrario, la tasa de ganancia es difícil de calcular a posterior de dificultades en la valoración de los activos, imposible porque no se conectan a las ventas futuras en el momento de decidir el precio. Así que las empresas necesitan definir otra meta asociada con dicha tasa y pues es mucho más fácil de controlar y de medir. Hay que tener en cuenta que pues la decisión de precios de observación del personal directa de casos, así como diferentes estudios empíricos, muestran que pues la meta del margen sobre los costos necesitan revisar todos los precios simultáneamente. Esto pues para evolucionar particularmente en las ventas y según las estrategias de precios que observen entre los competidores. El proceso de decisión de precios puede ser a veces complicado en grandes empresas, pues estos suelen involucrar niveles jerárquicos como comités y eso define pues el mercado y pues un papel estratégico donde pues hay que conocer la demanda y con esto pues las ventas se pueden decir que son predecibles. Acá también entra algo muy importante que son los inventarios, que sirven como amortiguador de imprevistos que pueden afectar la producción de la empresa. El mismo se debe prever de acuerdo al margen que se destina a la inversión de la administración central del Estado y cuyos impuestos también son costos empresariales. La principal diferencia en esperar los intereses de los propietarios de intereses de las empresas y de los administradores, pues hay que tener en cuenta que esto se funda en el siglo XIX en Estados Unidos cuando aparece lo que denominó Weber como los capitanes de industrias que concentran en las empresas de mayor parte de la actividad de un sector industrial mediante funciones de compras, guerras de precios, cualquier otro medio que elimine los competidores. Primero, estas etapas de conversión fue convirtiendo en un accionista más al tiempo de que actuaban como administrador y que tenían que responder a una junta de propietarios. Weber también caracterizaba que el periodo como la era del propietario hay que tener en cuenta
que esta consecuencia, pues digamos que es la propiedad que sobrevive de este tipo de empresas. Gran parte de esos ingresos extraordinarios de los administradores se ven a la asignación de opciones de compra de acciones. Muchas veces se relaciona una con los resultados de la empresa. Con la simple justificación coinciden con los restos de accionistas, pues esta práctica, pues digamos que nos permite generar lo que conocemos hoy en día como la bolsa de valores y también es una supervivencia de crecimiento de la empresa. Por ejemplo, utilizar recursos de las empresas para recomprar sus propias acciones sugiere que las utilidades se reparten entre menos accionistas. Así que la expectativa de dividendos valoriza estas acciones para que la estrategia reduzca los recursos asignables a innovación y crecimiento. También pues digamos tenemos otro ejemplo donde las funciones de la empresa son de los recursos de la tesorería, donde endeudarse fuertemente para adquirir las acciones de un competidor, haciendo creer al mercado que la fusión reduce la competencia, elimina los costos de personal y asegura dividendos. Pues los accionistas de esta nueva empresa pueden tener un exceso de endeudamiento y llevarlo a la quiebra, y pues ahí se da la fusión de estas empresas, donde obliga a una oligarquía que son claramente visibles en diferentes países como Europa, Estados Unidos, y pues digamos que esto permite a las empresas un fenómeno bastante asociado, que fue en 1932 cuando Weber y Mainz publicaron The Modern Corporation and Private Property y planearon dos inquietudes sobre lo que permanecían las respuestas del predominio, en donde toda la economía de precios administrados responden a objetivos de decisiones y de dichos administradores. Muchas gracias, compañeros.